Autónoma de México. En esta ocasión es una plática bastante sintética acerca de los fármacos antifúngicos que existen en el mercado, una farmacología muy sencilla para explicarlos, haciendo énfasis en los grupos y sobre todo agrupándolos en los que más vamos a utilizar en la práctica de medicina de primer contacto, que son contra infecciones o micosis superficiales, que son las que predominan en la consulta. Vamos a iniciar esta clase de farmacoterapia antifúngica con datos muy sencillos, muy prácticos, que espero que les sean útiles. Hay que iniciar diciendo que las micosis principales que tenemos tanto en el mundo como en el país se dividen en superficiales, que básicamente son todas. Esta tabla las divide en cutáneas y subcutáneas porque, los tejidos profundos pueden estar afectados sin que necesariamente sea una micosis superficial. Aquí está la categoría de la enfermedad y al final de la tabla vamos a ver cuáles son sus principales agentes causales. Pityriasis versicolor, causada por Malassezia y especies, la famosa tiña negra, que es causada por Horta y Wernicke, piedra blanca y piedra negra con sus respectivos causantes, y de las que más vamos a ver son las dermatofitosis y las candidiasis de piel, mucosa y uñas, que estas son causadas predominantemente por especies de Microsporum, por ejemplo el Pityrosporum ovale, que es el causante de la caspa común, es una especie de Microsporum, los Trichophyton y los Epidermophyton, que son los causantes de las tiñas en muchos de los casos. Subcutáneas como la esporotricosis, la cromoblastomicosis, el micetoma, que es común en algunas áreas del país, y la feohifomicosis. Y en este otro cuadro tenemos las micosis profundas o micosis sistémicas, que son causadas por hongos en diferentes grados de virulencia, hongos agresivos, y en la categoría de endémicas, que se llaman así porque ahí predominantemente existen en algunas áreas del país, particularmente en el norte, como coccidioidomicosis, histoplasmosis, blastomicosis y paracoccidioidomicosis. Hoy por hoy estas tres son causantes de enfermedades sistémicas no solo en el norte del país, sino se han reportado casos en Chiapas, Guerrero, Morelos o incluso en el Distrito Federal. Y esto es porque, estos hongos, Histoplasma capsulatum, Coccidioides imitis, que es el principal, son hongos que podemos encontrar saprófitos en el medio ambiente, subsistiendo en los suelos y en lugares antiguos. Las enfermedades oportunistas son micosis básicamente sistémicas, como las de arriba, que la diferencia radica en que se llaman oportunistas porque se presentan en el contexto de pacientes inmunosuprimidos por cualquier razón, llámese enfermedad inmunosupresiva como el VIH o como algunas enfermedades hematológicas, o bien por efectos de fármacos inmunosupresores, como lo son la terapia con glucocorticoides crónica o bien las quimioterapias contra el cáncer. De estos tenemos a la más importante y quizás la más prevalente en nuestro medio, candidiasis sistémica, causada por Candida albicans y otras especies, criptococosis, que esto se ve mucho en áreas intensivas de los hospitales y en pacientes con VIH, la aspergilosis, que es causada por Aspergillus fumigatus. Hay un seleccionado grupo de pacientes que presentan neumonías de resistencia a tratamiento en quienes hay que sospechar de aspergilosis, y estas otras entidades como hialohifomicosis, feohifomicosis, mucormicosis, y algo que también se ve mucho en el contexto de pacientes con VIH avanzado o VIH como tal ya definido SIDA, que es la neumonía por Pneumocystis jirovecii, antes conocido como Pneumocystis carini. En México, de acuerdo a estudios que hacen quienes más saben de este tipo de enfermedades, más del 80% de las micosis, al menos vistas por servicios médicos, son superficiales. De las superficiales, un 70-90% son dermatofitosis, es decir, las enfermedades comunes de la piel, como la caspa, la dermatitis seborreica, las tiñas, las infecciones del área del pañal, etc. Sin embargo, únicamente el 5% se atienden por dermatólogos. ¿Esto qué quiere decir? Que es un área de oportunidad para los médicos de primer contacto, ya que la mayoría de las personas que se atienden por estas entidades
cantidades van a llegar a nuestras consultas. Las micosis sistémicas, están aumentando debido a la incidencia de la inmunosupresión, a las hospitalizaciones y al uso de antimicrobianos. Es importante recordar que usar antibióticos de manera irracional o en ocasiones, aunque sean necesarios, hace un cambio en nuestra flora normal, en nuestra microbiota o como ustedes le conozcan, que entre sus funciones tiene defendernos de agresiones externas como microorganismos. Eso nos hace más susceptibles de adquirir infecciones oportunistas o infecciones atípicas como lo son las micosis. Y cada vez tenemos más exposición por cuestiones laborales y de otra índole a hongos responsables de enfermedades sistémicas, como les decía, que son histoplasma, coccidioides y paracoccidioides, que aunque su mayor prevalencia está en el norte del país, sobre todo en la frontera con los Estados Unidos, sí hay casos reportados en el centro-sur de México. Generalmente coexisten con otras enfermedades como la tuberculosis, que es una enfermedad cavitada y que permite la población o la superposición con otras infecciones, y por supuesto en los pacientes con VIH, quienes de hecho el que tengan histoplasmosis, candidiosis sistémica o neumonía por neumocistis Hirovechi son infecciones definitorias de SIDA. La clasificación de los fármacos de acuerdo a su mecanismo de acción en el hongo, que es básicamente bloquear la síntesis de beta-glucano, que es un elemento esencial para la composición de la pared, y esto lo hacen las equinocandinas, sobre todo a nivel de levaduras. Vemos que los hongos pueden estar presentes en forma de levadura o en forma de moho, que es como lo conocemos comúnmente, pero la levadura es la forma infectiva y es la que más rica en beta-glucano está. Entonces las equinocandinas, que son un grupo, digamos, de amplio espectro o de uso parenteral o de uso sistémico, son las que se encargan de este efecto. Fármacos como la flucitocina bloquean la síntesis de ácidos nucleicos y por lo tanto impiden la reproducción celular. Hay fármacos que disfuncionan los microtúbulos que forman parte del esqueleto del hongo, como la gris. Nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en este grupo de fármacos que vemos aquí en color verde, que alteran la permeabilidad de la membrana por inhibición de diferentes complejos enzimáticos y que son los que más nos van a auxiliar en el tratamiento de estas enfermedades, como son los azoles, los polienos, que de estos son la nistatina y la anfotericina B, y la terbinafina. Este es un esquema en donde está representada la estructura de la pared celular de un hongo. Esta es una célula con su núcleo, su citoplasma y su pared, que como vemos es una pared bastante compleja y estructurada, y las diferentes dianas de los tratamientos antifúngicos. Como ya les comenté en el cuadro previo, la flucitocina actúa a través de la inhibición de los ácidos nucleicos a nivel nuclear y el resto actúan en la membrana celular. Por ejemplo, los polienos actúan uniéndose al ergosterol, que es un elemento necesario para la síntesis de la pared, y al unirse al ergosterol provocan cambios de conformación de la membrana que origina poros a través de la misma, lo que la hace potencialmente destruida por enzimas del propio organismo. Las equinocandinas, que actúan a nivel de la síntesis de beta-glucano 1,3 sobre todo, que es indispensable para las uniones proteicas a nivel de la membrana, y los azoles y la terbinafina, que actúan en diferentes complejos enzimáticos de la conversión desde escualeno, lanosterol a ergosterol, como les decía, predominante en la síntesis de la pared del hongo. En diferentes complejos enzimáticos que iremos viendo actúan estos grupos de medicamentos. Vamos a comenzar con algunos de los antifúngicos que son más empleados en nuestra consulta, que son los antifúngicos tópicos. De estos tenemos dos grupos principales, dos grandes clasificaciones, que son los azoles. Ahorita vamos a ver un poquito más con respecto a su farmacocinética y dinámica. De estos, los existentes en el mercado son miconazol, clotrimazol, ketoconazol, que también tiene presentaciones tópicas, y uno que había dejado de ser utilizado y nuevamente salió al mercado, que se llama bifonazol. De estos, el miconazol tiene presentación en crema
y solución, y en óvulos vaginales de 250 miligramos. El clotrimazol es el que más gama de presentación tiene, lo podemos encontrar tanto en crema dérmica al 1 y 2%, crema vaginal comprimidos y óvulos de 100 y 200 miligramos. El ketoconazol, que lo encontramos en crema dérmica al 2% o asociado a otros antibióticos como crema vaginal, y el bifonazol, que solo se encuentra en crema o solución al 1%. Más adelante vamos a ver cuál es la utilidad de estos antifúngicos tópicos. Aquí sí quisiera hacer un paréntesis en que muchos de estos antifúngicos o combinación tanto antimicrobianos como con esteroides tópicos. Nosotros debemos ser muy cuidadosos al seleccionar una terapia tópica, porque en muchas de las ocasiones al seleccionar combinaciones con esteroides lo único que hacemos es empeorar la lesión. Cuando es una lesión exclusivamente micótica, no tenemos por qué tratar ni con antibacterianos ni mucho menos con esteroides. Estemos en el contexto de otras dermatosis o de infecciones que originalmente fueron fúngicas y que después se sobreinfectaron por efecto del rascado. Otros grupos de antifúngicos está la nistatina, que es un polieno, que este es muy efectivo contra levaduras, por ejemplo en los casos de candidiasis, y actualmente las fuertes que tenemos con nistatina es candidiasis del área del pañal y la candidiasis orofaringia. Tenemos otros tipos de medicamentos como el tolnaftato, que es perteneciente a los tiocarbamatos, y que este actúa igual que los próximos que vamos a ver, terbinafina, ciclopirox y griseofulvina, inhibiendo complejos enzimáticos que funcionan en la conversión hacia ergosterol necesario en la pared del hongo. Estos medicamentos existen en múltiples presentaciones tópicas y ya vamos a ver que de los más rentables es la terbinafina y todavía en algunos casos la griseofulvina. Hablando un poquito de los azoles, son quizá los fármacos